Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están todos ustedes? ¿Qué tal? Bienvenidos sean una vez más a una clase más de Conociendo la Vida de Jesús. Qué bueno que estás conectándote ahí en Facebook Live y qué bueno que estás conectado ahí también en radio, por internet, en ID Vox Radio. Qué bueno que te estás conectando, qué bueno que estás aquí. Y listos para aprender algo más de la vida de Jesús. Esta clase está apasionante, es como la telenovela de cada semana, es como la serie mejor que la serie de Game of Thrones y no sé, de cualquier serie que puedas decir y hacer. Esto es mucho mejor. Aquí la vida de Jesús. Bienvenido seas a esta preciosa clase y yo te doy la bienvenida desde Guadalajara, Jalisco, México. Qué bueno que estás ahí. Te pido nada más si me puedes mandar ahí en Facebook, si alguien me puede mandar si se escucha bien y si la imagen está saliendo bien. Así que dime ahí si se escucha bien, con una persona que lo diga, el primero que lo ponga, con ese me doy. Qué bueno que estás ahí. Dice, no me ha mandado nadie. Dice, lista para aprender, Lourdes Escoto, Armando García, Jorge, qué bueno que ya llegaste. En fin, nadie me ha puesto si se está escuchando bien. Ok, Abiu Díaz, muchas gracias. Ya con ese es lo único. Abiu Díaz, muchas gracias. Se escucha bien. Bueno, vamos a orar para empezar esta clase. Señor Jesús, te damos gracias en esta hora porque podemos estar aquí reunidos sabiendo de que tu presencia y tu amor está con nosotros. Te bendecimos, te adoramos, te damos a ti la gloria, el honor, la alabanza y la adoración. Gracias, Padre, porque podemos estar aquí juntos aprendiendo más acerca de la vida de Jesús. Padre, en esta noche, permítenos entender, Señor, los principios. Permítenos entender y conocer más el carácter y el amor de Jesús por nosotros y para nosotros. Señor, en esta noche quita todo estorbo, quita todo cansancio, quita toda situación que pueda llevarnos a no estar entendiendo o no comprendiendo. Padre, te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús, porque sabemos que tú estás con nosotros. Enséñanos en esta noche, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, pues aquí estoy ya, no se desesperen, no quería meter la imagen porque estaba orando, pero qué bueno que estás tú ahí, qué bueno que te estás conectando, te saludo aquí desde esta cabina improvisada aquí en las instalaciones de Identidad y Destino. Hemos tenido que estar ahí como judíos errantes cazando el internet, derivado de que curiosamente su casa es la única casa que no tiene internet en todo el coto. Pero bueno, y no es por falta de pago. Pero en fin, no estamos pudiendo transmitir desde la cabina, pero aquí estamos ya improvisando esto. Así que si me ves un poquito más, es que hay más luz y estamos transmitiendo en vivo y en directo. Gracias por estar ahí, te bendigo, te doy gracias por estar conectado. Comparte esta transmisión, esta clase le ayuda a muchísima gente, porque estamos viendo las cosas esenciales de la vida de Jesús. Estamos viendo desde aún antes de que fuera concebido, estamos viendo cuando la concepción, cuando visitó a su prima María, etcétera. Estamos viendo tantas cosas emocionantes y padrísimas y estamos viendo y nos quedamos en la clase pasada viendo acerca de la vida de Jesús, de la infancia de Jesús. Pero antes de comenzar, quiero saludar a las personas que se están aquí conectando en Facebook Live. Una disculpa con los de WhatsApp, no tengo aquí el celular de Identidad y Destino, pero bueno, en Facebook Live sé que estás ahí conectado. Y en Facebook Live quiero saludar a la primera persona que se conectó, que es Adriana Cuespi. ¿Qué tal? Buenas noches, bendiciones para ti y tu casa. Después siguió Pedro, su esposo. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? ¿Cómo sigues, Pedro? Me enteré que estabas un poquito enfermo. Declaro sanidad sobre tu cuerpo en el nombre de Jesús. Declaro restauración en tu cuerpo en el nombre de Jesús. También está conectada Yari. ¿Cómo estás, Yari? Un saludo. Adriana Flores y Jacqueline Mendoza también están conectados. Ricardo Garfia, buenas noches. Armando García, ¿qué tal? Buenas noches. Paul Martínez, Oscar Lara, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Oscar? ¿Dónde andas? Dani Fonseca, un saludo, hija preciosa, saludos y bendiciones. Isabel, prima hermosa, un saludo y bendiciones. Cintia Rosales, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cintia, un saludo. Ya estaba recibiendo una llamada del Altísimo, pero no es el Altísimo.
Cintia Rosales, Lourdes Lulis, ¿cómo estás? L. Cam, ¿qué tal? Buenas noches. Pamela Isoar, ¿qué tal? Buenas noches. Mi esposa Linda, ¿qué tal? Buenas noches. Jorge Sol Segura, qué gusto que están conectados, a ver si ya se dejan ver y si nos vamos a cenar unos tacos o algo así. Ya no se dejan ver, están encerrados a piedra y lodo, en fin. Abiu Díaz, ¿qué tal? Buenos días, buenos días, buenas noches, ¿cómo estás? Paz Tellechea, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Paz? Un saludo y besos ahí a ti, hermosa Paz. Rosy Gallardo, ¿qué tal? Rosy, ¿cómo estás? Espero ya hayas despertado de tu descanso, que hayas descansado. Pedro Torres, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Quién más? Rápidamente, Mayra Vianey Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yadi Segura, hola Yadis, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Saludos y besos ahí a tu hijo también, bendiciones. Celia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Celia Ballesteros. Andrés, mi hijo, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Miriam Santibáñez, voy a ponerme los lentes porque ya casi no veo. Janet Cortés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Desde Atlanta, ¿qué tal? Un saludo, saludos y bendiciones. Nunutsi, ¿cómo estás? Me dio gusto verte hoy. Oscar Mijail, ¿qué tal? Susan Sam, y pues bueno, Claudia Higareda también, un gusto saludarles. Bueno, pues ahí están todos los que están aquí en Facebook Live y también un saludo a las personas que están en radio. Recuerda que tenemos programación, mucha programación por radio y por Facebook Live de aquí desde Guadalajara, Jalisco, y ahí está también, te estoy poniendo la página de Identidad y Destino. Ahí directamente entras al reproductor de ID Box Radio para que escuches radio por internet y escuches también nuestras transmisiones por radio. Pues bueno, vamos a comenzar, ¿qué te parece? Con esta clase preciosa, ya sin más preámbulo, vamos a comenzar aquí. Soy tu servidor César Sosa Ficachi, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México para el mundo en esta preciosísima clase de Conociendo la Vida de Jesús. Pues vamos, recuerda que estamos aquí con este libro, que es nuestra guía, que se llama La Vida de Jesús, La Vida de Jesucristo, de Gordon Lindsay. Y estamos en el tomo 1 apenas y estamos viendo la infancia de Jesús. Entonces vimos que en la clase pasada vimos que los días de su niñez, Jesús no realizó un solo milagro. Estábamos viendo que eso es más de tradición y de evangelios apócrifos, o sea que no están dentro del canon de la palabra de Dios, y que Jesús no pudo realizar un solo milagro hasta que cumplió 30 años y se bautizó, y el Padre habló sobre él diciendo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, y el Espíritu Santo descendió y le llenó con su plenitud y lo empoderó, y en ese momento Jesús empezó a hacer milagros, señales y maravillas. Vimos a raíz de esta lección que tú y yo necesitamos al Espíritu Santo, que tú y yo necesitamos del poder del Espíritu Santo. Como Jesús les prometió a los discípulos y nos los prometió a nosotros: esperen y recibiréis poder de lo alto. Y el Espíritu Santo vino y llenó de poder a los discípulos, y el Espíritu Santo puede venir hoy a tu vida y llenarte de su poder. Así que si tú quieres su poder, levanta tu mano y di: Señor, yo quiero ser empoderado, quiero ser empoderada como Jesús mismo fue empoderado el día que se bautizó. Bueno, estábamos viendo entonces la niñez de Jesús y terminamos viendo que Jesús, él creció, fue un niño, fue un adolescente y convivió, fue un joven también y convivió, y de ahí tomó muchas referencias que después el Señor Jesús habló en sus parábolas. Jesús, si hubiera vivido en este tiempo, hubiera dicho: pues así como te conectas en el Wi-Fi o así como estás en las redes, o sea, Jesús hubiera tomado ejemplos de actuales. Entonces Jesús tomó ejemplos de su niñez y tomó ejemplos de su juventud para cuando él predicó y dio sus parábolas. Él tomó esos ejemplos como el del agricultor, el del grano que cae y muere en el camino, etcétera. Todos esos ejemplos que Jesús pone. Bueno, vamos a ver ahora y vamos a entrar en esta parte donde habla acerca del hogar de Jesús. Voy a empezar a leer y espero que en esta noche tú estés aprendiendo. Ok, un saludo a Lumi, a Claudia Higareda,
Y creo que ya nada más es la gente que me ha escrito más. Bueno, el hogar de Jesús. El hogar de Jesús fue sin duda santo, pues José, dice en Mateo 1:19, era un hombre justo. Ahora, ya definimos en las clases anteriores que era un hombre justo, era un hombre que no es que él fuera santo, o sea, como en el concepto tradicional, con su coronita aquí, sus potencias, no es que él fuera santo de ese preconcepto que tenemos, sino que era un hombre justo, el cual guardaba la palabra de Dios, conocía las escrituras de Génesis a Malaquías, era un estudioso, aunque era pobre, él iba todos los sábados en la mañana a la sinagoga junto con su familia a ser instruidos por los rabinos. Entonces tenía temor de Dios, y temor de Dios no es miedo de Dios. Temor de Dios es que tú consideres a Dios en todos tus caminos y que digas: Señor, no voy a hacer esto porque esto te ofende. ¿Sí me entiendes? Esto te ofende. Entonces no voy a hacerlo porque esto te ofende. Entonces dice la palabra que él era un hombre justo, y justo quiere decir temeroso de Dios. Entonces, sin lugar a duda, el hogar de Jesús pues era un lugar apartado, era un lugar santo, era un lugar donde la palabra de Dios era honrada. Y dice aquí, aunque quizá los doctos rabinos del pueblo lo consideraban a José como un simple carpintero aldeano, muy cumplido y trabajador en todo lo que hacía, y con lo cual soportaba las diarias necesidades de su familia, que con el tiempo, escucha bien esto que te voy a decir, que con el tiempo fue bastante numerosa. Vámonos rápidamente a Mateo 13:55. Mateo capítulo 13, versículo 55. Vamos a leer esta parte porque estoy hablando del hogar de Jesús. Ahora, yo quiero tocar aquí un punto medular, que es de la palabra de Dios. Escúchame bien. Voy a tocar un punto en el cual los conceptos y las tradiciones dicen otra cosa, pero la palabra de Dios dice otra cosa. Y como yo te dije al iniciar esta clase, nos vamos a basar principalmente en la palabra de Dios. Lo que la palabra de Dios habla y dice acerca de la vida de Jesús. Entonces, si estamos hablando, del hogar de Jesús, tenemos que hablar de la relación matrimonial entre José y María. Y aquí quiero tocar un punto que yo sé que a lo mejor va a sacar chispas, pero es lo que viene en la palabra de Dios. María tuvo otros hijos e hijas de José. Jesús tuvo hermanos y hermanas. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, la tradición dice que María se quedó siempre virgen. Ahora, no es posible, porque en el momento que Jesús nace ya no es virgen. Si tomamos el concepto de virgindad como la rotura del himen, cuando nace un bebé, pues rompe y desgarra, ¿sí? Entonces no es posible que haya quedado virgen. Ahora, si la palabra de Dios habla y dice que José y María tuvieron más hijos, que Jesús tuvo hermanos y hermanas, entonces quiere decir que ellos tuvieron unas relaciones entre ellos como se acostumbraba, y tuvieron muchos hijos. El autor aquí nos está diciendo que se convirtió en muy numerosa. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Es más, yo te voy a decir algo. No me creas a mí. No creas a esta persona. No creas a César Sosa Ficachi. Créele a la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, fíjate bien lo que dice. ¿Cuál era la cita? Mateo 13:55. Lo voy a leer desde el 53. Mateo 13:53. Cuando Jesús regresa a su pueblo, a su aldea, regresa a Nazaret. Jesús estaba en otro lado predicando y regresa a Nazaret, a su pueblo. Fíjate lo que dice el versículo 53 del capítulo 13 de Mateo. Dice: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí.
Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos. ¿En dónde les enseñaba? En la sinagoga donde Jesús fue tantas veces a escuchar la palabra de Dios. ¿Sí? En la misma sinagoga donde Jesús creció, Él llega a enseñar, ¿ok? De tal manera que se maravillaban, o sea, los mismos rabinos y la misma gente de la aldea se maravillaban de escuchar a Jesús de 30 años o 31 años, no sabemos si fue de 30, 31, 32 o 33 años cuando regresa a Nazaret. Ahí regresa y empieza a predicar ahí en la sinagoga, empieza a enseñar la palabra de Dios y todos se quedan así. Órale, este cuate, o sea, y fíjate lo que dicen. Dice, les enseñaba en la sinagoga de ellos, estoy en el versículo 54, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene este sabiduría y estos milagros? O sea, en otras palabras estaban diciendo, no juegues, yo conozco a este Jesús, creció con nosotros, jugó a las canicas y al valero con nosotros. Jugó ¿cómo se llama el que avientan el palo y aquí en Guadalajara que juegan, se me fue el nombre, chikungunya, no, esa es una enfermedad, no me acuerdo, que avientan el palito y corre toda la gente y entonces dice stop y luego cuenta los palos y es un juego ahí, bueno. Jesús jugó con nosotros, Jesús ahí, o sea, las chicas se le aventaban a Jesús, eso no dice la Biblia, pero pues fue un muchacho, pues ahí le coqueteaban, o sea, no sé, o sea, Jesús vivió entre nosotros. ¿De dónde saca estas enseñanzas y estos milagros? Fíjate lo que decía su propia gente de su aldea. Dice, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Ahora sí nos vamos al versículo 55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? 56. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Ahora, escúchame bien. Yo no estoy hablando en contra de un sistema religioso o específicamente, y te lo voy a decir abiertamente porque no tengo por qué no decirlo, no estoy hablando en contra de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica enseña que María fue siempre virgen. Bueno, eso es lo que enseña la Iglesia Católica. Pero yo no te estoy enseñando lo que enseña la Iglesia Católica o lo que enseña la Iglesia Evangélica. Yo lo que te estoy enseñando es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, si la palabra de Dios, fíjate bien, aquí en Mateo, me da los nombres de por lo menos 4 hermanos de Jesús. ¿Quiénes son? Jacobo, José, Simón y Judas. 4 hermanos hombres por lo menos. Porque dice, y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. Y dice, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? Por lo menos son 2 hermanas, porque si fuera una diría, ¿no está su hermana con nosotros? Plural, digo singular, pero está hablando en plural. Entonces, por lo menos, tenían 2 hermanas. Pueden ser 3, 4, 5, no sé, pero por lo menos eran 2 hermanas. Entonces, si sacamos en conclusión, y por el plural, que por lo menos eran 2 y 4 hombres, Jesús por lo menos tenía 6 hermanos, o 6 hermanos, así. 4 hombres y 2 mujeres por lo menos, ¿sí? 6 hermanos. Entonces, ¿por qué te estoy diciendo todo esto? Porque necesitas saberlo. La palabra de Dios lo dice, y si la palabra de Dios lo dice, no hay predicación de iglesia alguna. Escucha bien lo que te voy a decir. No hay predicación de iglesia alguna, sea católica, sea evangélica, sea el nombre, apellido que le quieras poner, que esté sobre la palabra de Dios. Una cosa son las tradiciones y otra cosa es lo que la palabra de Dios dice. ¿Sí me entiendes? Y yo me voy con lo que la palabra de Dios dice, no con lo que me enseña una tradición. ¿Sí me entiendes? Entonces es importante que tú lo sepas. Yo no estoy atacando a la Iglesia Católica
y a la costumbre que ellos tienen de llamar a María siempre virgen. No, yo estoy llamando aquí que Jesús tenía un hogar, tenía una casa con un papá, una mamá y con 4 hermanos menores que él y por lo menos 2 hermanas, porque dice aquí, y no están todas sus hermanas con nosotros. Escucha bien lo que está diciendo. Todas sus hermanas con nosotros. Entonces, vámonos a otra cita. Mateo Marcos, el evangelio que sigue, capítulo 6, versículo 3. Voy a leer desde el versículo 1. Marcos capítulo 6, versículo 1. Ahora, te lo vuelvo a repetir con todo mi amor y con todo el cariño y con toda humildad. Yo no estoy atacando tu fe, no estoy atacando tu religión. Te estoy enseñando lo que la palabra de Dios dice. ¿Ok? Entonces digo, lo quiero aclarar y lo quiero machacar porque luego me van a decir, no, es que habla en contra de la Iglesia Católica. No, yo no estoy hablando en contra. Estoy hablando lo que la palabra de Dios dice. Tú sabes qué quieres creer. Si creencias, costumbres de hombres o lo que dice la palabra de Dios. Es tu decisión, no es mi decisión. Mi responsabilidad es enseñarte a ti lo que la palabra de Dios dice. Y sé que estos temas son temas álgidos. Sé que estos temas son temas difíciles. Y no me da miedo hablarlos. Al contrario. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice. Si la palabra de Dios no lo dijera, créemelo que no te lo estaría diciendo. Créemelo que no te lo estaría enseñando. Vámonos a Marcos capítulo 6 y voy a leer desde el versículo 1. ¿Qué es lo que dice Marcos 6? Salió Jesús de allí y vino a su tierra, o sea, a Nazaret, y le seguían sus discípulos. Llegado el día de reposo, o sea, el viernes y sábado, más bien el sábado en la mañana, porque dice comenzó a enseñar en la sinagoga, y en la sinagoga se enseña el sábado en la mañana, tempranito, no el viernes en la noche cuando empieza el Shabbat, sino es el sábado en la mañana. ¿Ok? Llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? Fíjate bien cómo se quedaban todos de a tres, ¿no? Versículo 3. ¿No es este el carpintero? O sea, aquí en Mateo dice, ¿no es el hijo del carpintero? O sea, de José. Aquí dicen, ¿no es el carpintero? O sea, aquí nos dice que Jesús tenía una profesión. ¿Y cuál era? Carpintero. No era vendedor de seguros, no era empleado. Bueno, sí era empleado de su papá, pero bueno, tenía su propio negocito, era carpintero. Fíjate lo que dice aquí. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Ahí están otra vez los 4 hermanos. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Óigame, ¿por qué no nos dijeron cuántas, no? ¿Y por qué no nos dieron los nombres de las hermanas de Jesús? Bueno, y se escandalizaban de él. Bueno, ok. Tenemos 2 versículos de la palabra de Dios donde nos hablan entonces que Jesús por lo menos tenía 4 hermanas, 4 hombres hermanos, y es que de este lado estaban los hombres. 4 hombres y 2 hermanas. 4 hombres por lo menos, porque dice hermanas, plural. Entonces por lo menos eran 2, podrían haber sido 3, 4, 5 o no sé. En ese tiempo tenían hijos como conejos. O sea que a lo mejor José y María tuvieron muchos hijos, por lo menos 6 hijos. Entonces, una vez explicado largo y tendido esta parte, y te lo voy a decir una última vez, no estoy atacando ninguna religión, ni ninguna la religión católica. Si tú decides creer lo que la religión católica dice acerca de María, pues yo, o más bien mi responsabilidad, es enseñarte lo que la palabra de Dios dice. Y aquí dice que Jesús tuvo 4 hermanos hombres y hermanas. ¿Cuántas? No sabemos, pero tuvo hermanas. Entonces, como dice el autor aquí, dice, el cual soportaba las
diarias necesidades de su familia, que con el tiempo fue bastante numerosa. Ya vimos las citas. En lo que respecta a María, hemos visto que ciertamente era una mujer de gran fe, como lo demuestra su respuesta al ángel Gabriel. Ya lo leímos en Lucas 1:38, poniendo en evidencia que conocía la palabra de Dios, que conocía la escritura, que conocía de Génesis a Malaquías, y tenía hasta una habilidad poética, era poeta, ¿sí? En medio de su humildad, ella pudo crear ese Magnificat, tremendo, precioso, que se llama el Magnificat. Dice, entonces era poeta también. En todo momento tuvo un agudo sentido y conciencia del honor que Dios le había conferido en ser la mamá del Mesías prometido a Israel y al mundo. La mamá del Verbo encarnado, la mamá de la segunda persona de la Trinidad, no la madre de Dios. Escúchame bien, porque aquí hay otro punto que quiero aclarar. La Biblia nunca habla que María fue la madre de Dios. Dios siempre ha existido en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Él es el mismo ayer, hoy y mañana. Él es el alfa y la omega, Jesús, el principio y el fin. Él nunca ha tenido principio y fin. El sacerdocio que se habla de Jesús es un sacerdocio que no ha tenido principio y no tiene fin. Entonces Jesús siempre ha existido. Como encarnado, sí, se vino a encarnar y a ser un bebito. Y crecer y todo, y llegar a ser hasta ser un hombre de 30 años y morir a los 33 años, sí, todo eso. Pero escúchame bien, la Biblia no habla que María sea la madre de Dios. Dice que fue la mamá de Jesús en esta tierra, mas no la madre de Dios. Ahí hay un juego de palabras bastante peligroso, porque María no fue madre de Dios. Fue madre de Jesús en esta tierra. Y te lo vuelvo a decir otra vez, no te estoy atacando, simplemente te estoy enseñando lo que la palabra de Dios dice, ¿ok? Entonces, en todo momento tuvo un agudo sentido y conciencia del honor que Dios le había conferido al ser la mamá del Mesías. Escucha bien, la mamá del Mesías, del Hamashiach, del ungido, del Mesías prometido a Israel primeramente y al mundo. Escucha bien esto, prometido primeramente a Israel y después a todos nosotros. Escucha bien eso, porque mucha gente enseña hoy en día que Israel ha sido desechado y no es cierto. Jesús vino primeramente a su pueblo y después abrió la salvación a todo aquel que en él cree. ¿Sí? ¿Sí me entiendes? Entonces Israel no ha sido desechado. ¿Sí? Es más, el apóstol Pablo, siempre que llegaba a una ciudad, lo primero que hacía, siempre su modus operandi del apóstol Pablo fue primero a los judíos y después a los gentiles. Primero a los judíos y después a los gentiles, porque Jesús vino primero a su pueblo Israel por promesa de los profetas para que se cumplieran las profecías acerca de él y lo que Dios había prometido al pueblo de Israel. Entonces, María fue la mamá de Jesús en esta tierra cuando él se encarnó, mas no la madre de Dios. ¿Ok? Entonces, hablando de María, a pesar de tener una larga familia, por lo menos seis, a pesar de tener una larga familia, escúchame bien, no es cierto, son 7, discúlpame, porque es Jesús, los 4 hermanos, ya son 5, y por lo menos 2 mujeres, porque habla de plural hermanas, son 7 en casa. Jesús, 4 hombres, 2 hermanas, por lo menos, si es que no eran 3 o 4, pero por lo menos eran 7 personas, 7 hijos. No manches, o sea, qué padrísimo, ¿no? Descubrir estos secretos de la palabra de Dios. Entonces dice, a pesar de tener una larga familia, sin duda no descuidó en momento alguno su deber
de enseñarles tanto a sus hijos hombres como a las mujeres todo lo que ella sabía acerca de las cosas espirituales. ¡Wow! ¡Qué mamá!, ¿no? ¡Qué mamá! El gran secreto que conservaba en su corazón sobre su primogénito, o sea, sobre Jesús, le inducía, por supuesto, a hacer todo lo que estuviera de su parte por satisfacer el ansia que él tenía por saber cada vez más de las Escrituras. O sea, Jesús tenía un ansia de conocer más de la palabra de Dios. Fíjate bien, aquí hay algo increíble que me fascina de nuestro Dios, de Jesús mismo. Jesús, Él inspiró a través del Espíritu Santo, Él es el Verbo, Él habló toda la palabra, el Espíritu Santo inspiró toda la palabra. Trabajaron en conjunto. ¿Tú crees que Jesús no sabía toda la palabra? Mas, escúchame bien esto es sumamente increíble. Él desde niño tenía un hambre y una sed de conocer más de la palabra de Dios. Tanto así es que todavía no llegamos a ese punto. Cuando él fue a celebrar su adultez, su bar mitzvah, al templo, se quedó 3 días discutiendo con los escribas y con los fariseos y con los sacerdotes, discutiendo ahí la palabra de Dios porque él quería conocer más. Vamos a llegar a esa parte después. Pero escúchame bien, fíjate cómo él, aún siendo el Hijo de Dios encarnado, él necesitó alimentarse de la palabra de Dios. O sea que tú y yo necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. Escucha bien esto, lo que te estoy diciendo. Necesitamos tú y yo leer la palabra de Dios. Necesitamos tú y yo escudriñar las Escrituras. Si Jesús lo necesitó, también tú y yo lo necesitamos. Ahora, aquí hay un secreto padrísimo escondido en la palabra de Dios. ¿Quieres saber ese secreto? Ponme ahí, pastor, quiero conocer ese secreto escondido en la palabra de Dios. Quiero que me reveles ese secreto. Voy a hacer una pausa aquí. No me voy a ir, pero simplemente voy a leer algunos comentarios. Pero ponme ahí. Quiero conocer ese secreto escondido en la palabra de Dios. Vamos a ver quién me escribe aquí. Dicen aquí, buenas noches a todos, Lumi, fresca noche, mi esposa Mateo 1.19, Mateo 13.55, Adriana Cuespi puso Shanghái, ese es como se llama el juego este del palito que se juega aquí o se jugaba, no sé si todavía se sigue jugando aquí en Guadalajara, yo lo llegué a jugar aquí, Shanghái, sí, así es, gracias también Claudia Gareda, Shanghái. Bienvenidos Gris y Pame, dice Celia Ballesteros. Si tú quieres saber, estoy haciendo tiempo para que me escribas ahí y me pongas sí quiero conocer ese secreto escondido. Armando García me dice, estoy asombrado de lo que escucho, nunca lo había pensado, wow, qué padre es la vida de Jesús, te amo Señor. Janet Cortés fue la primera que me pone quiero conocer el secreto. Isabel, mi prima, también dice sí quiero. Ya se me olvidó por estar leyendo, ahorita me acuerdo, no te preocupes. Nunutzia Viña dice, dice Celia Ballesteros, cuéntanos el secreto, pastor. Pastor, quiero conocer ese secreto escondido de CNN, la palabra de Dios. ¿Qué es CNN, Janet Cortés? No te entiendo, pero bueno. Linda, mi esposa dice, quiero conocer, Mayra Vianney, quiero conocer Lumi, quiero conocer Adriana Cuespi, quiero conocer ese secreto, Claudia Gareda, Nunutzia, Adriana Flores, Pastellechea, Cintia Rosales, Noemí Ventura, Armando García, Miriam Santibáñez, pastor, quiero que me reveles ese secreto, Oscar Mijail, Héctor Pisano, Tania Lara, saludos y bendiciones. No sé si quieras conocer, Tania, también tú, o apenas te estés conectando. Lourdes Escoto, quiero conocer. L-Camp, quiero conocer. Alan, qué gusto, Alan, me encanta que estés conectado, te amo, hijo, te bendigo en el nombre de Jesús. Alan Genaro, sí quiero conocer ese secreto. Yari, quiero conocer. Elena, quiero conocer ese secreto. Ya Tania ya puso. Adriana Cuespi dice, acuérdate, pastor, dice, perdón, error de Facebook, ese CNN, ok, quisiera salir por CNN, pero bueno, escúchame bien, aquí hay un secreto escondido, padrísimo en la palabra de Dios, fíjate bien, abróchate el cinturón, escúchame bien,
¿Por qué se nos machaca en la iglesia y en las predicaciones? Abran la palabra de Dios, lean la palabra de Dios, escudriñen la palabra de Dios. Escúchame bien. Si tú no estudias la palabra de Dios, si tú no tienes por costumbre estudiar la palabra de Dios, estás completamente claudicando al poder inherente que hay en la palabra de Dios. Ahora escúchame bien. Hay mucha gente, aquí viene, estoy ya hablando del secreto. Jesús mismo, Él dio la palabra, Él le dio los mandamientos a Moisés, Él dio toda la ley. ¿Quién crees que le dio la ley a Moisés? ¿Quién crees que habló con Moisés ahí en la zarza? ¿Quién crees que se reveló a Moisés ahí en el monte y le dijo, no matarás, no robarás? ¿Te acuerdas de la película de los 10 mandamientos? No robarás, y lo escribió con el dedo de Dios escrito ahí en la piedra. ¿Quién crees que fue? El Verbo. Jesús mismo, pero todavía no estaba encarnado. ¿Quién crees que fue que Moisés vio la parte de atrás de la espalda? ¿De quién crees que la vio? De Jesús, de la segunda persona de la Trinidad. Todavía no estaba encarnado, pero Jesús mismo le dice, si ves toda mi gloria te mata, pero te voy a dejar ver. Y Jesús mismo lo mete en una peña para que cuando pase él, la gloria no lo mate. Y una vez que pasa, Moisés puede ver nada más la parte de aquí de Jesús. No es del Padre, no es del Espíritu Santo, es de Jesús mismo. Le enseña esa parte y todavía Jesús no estaba encarnado. Era el Verbo ahí manifestado, era Jesús mismo. Ahora, escúchame bien. Jesús mismo, Él inspiró toda esta palabra a través del Espíritu Santo. El Verbo habló y el Espíritu Santo lo potencializó, inspiró. ¿Ok? ¿Estamos en eso? Entonces, cuando Jesús se encarna y nace y es un bebito y empieza a crecer y empieza a dar sus primeros pasos y empieza a entender, su mamá y su papá lo llevan a la sinagoga y los rabinos le empiezan a enseñar a los niños. Me encanta eso. Jorge Sol, si me estás escuchando, escucha esto. Los niños son educados desde chiquitos en la palabra de Dios. Y escúchame bien, no es en la versión TLA o la NA o la CNN. Era en la versión directa hebreo, del cual viene en la Reina Valera. Los niños fueron enseñados directamente. No les dijeron, te voy a hacer una traducción ahí que más la entiendas. No, fueron enseñados. Es más, eran tan celosos de la palabra que no cambiaban ni una tilde, ni una coma, ni ninguna expresión de la palabra. Bueno, Jesús crece de niño aprendiendo de esa forma y se enamora de la palabra de Dios. Siendo Jesús mismo, se enamora de la palabra de Dios y quiere más de la palabra de Dios. Eso es de lo que el autor está hablando. Entonces, tal llega su necesidad que necesita discutir la palabra de Dios a los 12 años, discutir la palabra de Dios y aprender de los escribas y de los sacerdotes y de los fariseos y argumentarles y decirles, no, miren, es por acá, yo pienso que es por allá. Y ellos se maravillaban de la sabiduría. Escucha bien. Toda esa palabra de Dios es un gran conocimiento y tú lo necesitas. Estoy hablando del secreto, Te estoy desvelando el secreto. Bueno, escúchame bien. Con todo ese cúmulo de conocimiento, escucha bien, este es el secreto. Con todo ese cúmulo de conocimiento, no va a ser esa palabra de Dios potencializada hasta que el Espíritu Santo te llene de poder. Jesús no hizo ni un solo milagro, ni sus palabras impactaron de tal forma a la gente que cambiaron vidas, transformaron vidas. No fue hasta que el Espíritu Santo bajó sobre él. Entonces, el secreto escondido es: palabra de Dios sin Espíritu Santo es letra muerta. Palabra de Dios en tu vida, llena del poder del Espíritu Santo. Poder de Dios en tu vida, poder de Dios en tu familia, poder de Dios donde quiera que tú vayas, como Jesús mismo. Jesús mismo a los 30 años ha de haber tenido un conocimiento de la palabra de Dios tremendísimo. Si a los 12 años maravillaba a los fariseos y a los escribas, imagínate a los 30 años el nivel de conocimiento. Por eso le llamaban rabí, le llamaban maestro, porque tenía un gran conocimiento.
Pero cuando esa palabra se potencializó en su vida, cuando el Espíritu Santo bajó sobre él. Y yo te digo en esta noche, en esta clase de la vida de Jesús, aprende de este secreto escondido de la palabra. La palabra sin el Espíritu es letra muerta. Podrás saber mucha Biblia, podrás haber estado desde párvulos, aventarte todo lo de niños, estudiar 20,000 institutos bíblicos, ser licenciado en teología, tener un doctorado en divinidades, tener un doctorado en teología. Pero si el Espíritu Santo no está en ti, es mero conocimiento, es letra muerta, porque el que vivifica la palabra es el Espíritu Santo, porque Él la sopló. Jesús la dijo y el Espíritu Santo, dice la palabra, la inspiró. E inspirar significa soplar la palabra. Así que yo espero que en esta noche tú estés diciendo: Espíritu Santo, sopla sobre mí. Tal vez tengo años conociendo la palabra de Dios. Me la han metido y me la han retacado la palabra de Dios en la iglesia que quieras y mandes. Pero si tú, Espíritu Santo, no estás en mí, esa palabra no tiene poder. No tiene autoridad. Porque dice la palabra: recibiréis poder. Los discípulos caminaron al lado de Jesús. Los discípulos vieron los milagros de Jesús. Los discípulos fueron enviados por Jesús. Y dice la palabra que el Espíritu Santo bajó sobre ellos y realizaron milagros y señales y regresaron diciendo: sucedió esto, pasó esto. Pero todavía el Espíritu Santo no moraba en ellos. ¿Moraba en quién? En Jesús. Y Jesús convertía el agua en vino, sacaba un pez y había una moneda para pagar los impuestos. ¿A poco no te gustaría ir al mercado del mar aquí en Guadalajara, comprar ahí tus pescados horribles? A mí no me gusta el pescado ni nada del mar, pero comprar tus pescados horribles y que le abras la boca al pescado y ahí hay un billetazo ahí para pagar tus impuestos al SAT. Jesús hacía esos milagros, pero no los hizo hasta que el Espíritu Santo descendió con poder en él y lo invistió de poder. Ese es el secreto que te quiero compartir en esta noche. Pablo, segundo ejemplo en la palabra de Dios. Pablo, un hombre, un fariseo de fariseos, se dice él. Un fariseo de fariseos, estudioso de la palabra de Dios desde niño, criado y enseñado a los pies de Gamaliel, uno de los más grandes pensadores del pueblo de Israel, reconocido hasta hoy en día, 2020, como uno de los más grandes pensadores, Gamaliel. A los pies de ese maestro se educó Pablo, lleno de sabiduría de la palabra de Dios. ¿Pero qué fue? No reconoció el movimiento de Jesús, no reconoció la iglesia de Cristo y la empezó a perseguir y la empezó a matar. ¿Hasta cuándo? Hasta que el mismo Jesús se le presenta en toda su gloria, lo tumba del caballo y en ese momento Saulo de Tarso es transformado en Pablo. Oh sí, hasta que vino el poder de Jesús, hasta que vino el poder del Espíritu Santo sobre él, todo ese cúmulo de palabras se vuelca con poder empoderado en el Espíritu Santo. Ese es el secreto que te quería compartir hoy. Qué bueno que no se me olvidó. Yo no sé si estás aprendiendo hoy, pero hoy quiero decirte que, y esto salió todo por esta parte de María, nos vamos a quedar aquí. Ya son, ¿qué horas son? Ya son las 9 de la noche ya. Íbamos a entrar a ver la escuela de la sinagoga, las fiestas de Israel, la rebelión de Judas Galileo, y bueno, en fin, estamos hablando de la niñez de Jesús, del hogar de Jesús. Y fíjate todo lo que hemos sacado al respecto. Dice, entonces el gran secreto que María conservaba en su corazón sobre su primogénito la inducía a María, por supuesto, a hacer todo lo que estuviera de su parte para satisfacer el ansia que Jesús tenía por saber cada vez más de las Escrituras. Por su parte, Jesús mismo vemos que hasta en sus últimos momentos se ocupó del cuidado de su mamá, para quien tuvo un gran amor filial, filios. Aunque ello no nublaba en modo alguno su conciencia
de cuál era su primer deber. ¿Y cuál era el primer deber de Jesús? Vamos a leerlo, Lucas 11, 27. ¿Cuál era el primer deber de Jesús? Más que su mamá, más que sus hermanos, más que cualquier otra cosa, ¿cuál era el primer deber de Jesús? Vamos a verlo en Lucas 11, 27. Lucas 11, 27. Lucas 11, 27. Dice, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Así dice la palabra, no te ofendas. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él le dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Cuál era el primer deber de Jesús? Predicar la palabra de Dios y enseñarte a guardar la palabra de Dios. Por eso en esta noche he tocado dos temas sumamente difíciles, que son que Jesús tuvo 4 hermanos y por lo menos 2 hermanas, y que María no fue siempre virgen. Discúlpame que lo haga, otra vez te lo vuelvo a pedir, pero es lo que dice la palabra de Dios. Así que bueno, en esta noche, en esta super clase de la vida de Jesús, yo quiero decirte, ¿con qué te quedas hoy? Como dice Fernanda de Lo Familiar, ¿con qué te quedas hoy? Yo me quedo que el hogar de Jesús fue un hogar temeroso de Dios, un hogar donde sus padres, María y José, educaron a sus hijos conforme a la palabra de Dios. Yo me quedo con que Jesús tuvo hermanos, 4 hermanos, ahí están sus nombres, hermanas, no nos dice cuántos, y que María guardó todo esto en su corazón e impulsó a Jesús, y yo creo que a sus demás hijos también, a conocer más de la palabra de Dios, preparando a Jesús para el gran momento en que el Espíritu Santo descendiera con poder sobre él y le llenara y empezara su gran ministerio. Esto fue la vida de Jesús. Conociendo la vida de Jesús, nos vamos a quedar ahí. El siguiente lunes vamos a ver la escuela de la sinagoga, vamos a ver las fiestas de Israel y si llegamos la rebelión de Judas Galileo. Todo esto conociendo todo el entorno, la cultura, la arqueología y basándonos en la palabra de Dios acerca de nuestro amado y precioso Señor de señores y Rey de reyes, Jesús. Que Dios te súper bendiga y que tengas excelente noche. Bendiciones. Te bendigo en esta hora y doy gracias a Dios por tu vida. Que descanses.